Esto toma más o menos 30 minutos, no más, así que le pido unos minutos de su atención. El horario no es el mejor para recibir información, esta hora generalmente se come y se descansa, pero en aras de poder mantener una información clara, tratemos de seguir la delegación de la ponencia. Yo soy el doctor Guevara, soy médico internista del Instituto Bariátrico y vamos a comenzar ahora con el síndrome mediastinal. ¿Podemos quitar la puerta, por favor? Muy bien, el mediastino es una zona anatómica que generalmente nos es un poco esquiva, porque no la hemos visto de manera, obviamente, de manera natural, ni siquiera en anatomía, ¿no? Suele a veces ser un poco heterogéneo la idea que tenemos del mediastino. No es una idea muy clara a veces, por eso es que nos cuesta un poco entender a veces qué es lo que está pasando. Entonces, primero tenemos que ir a lo que es una definición del síndrome mediastinal. Aquí, en esta pequeña imagen, estamos viendo el área del cuello en un paciente comprometido que tiene una irritación yugular, tiene circulación colateral, tiene un aumento del volumen de la lengua y también un aumento en la circulación en la base de la lengua, todo producto de una obstrucción del sistema circulatorio en la parte superior del mediastino que drena la sangre que viene del cuello. Por lo tanto, aquí llamamos síndrome mediastinal. Como ya sabemos, síndrome, conjunto de síntomas y de signos, pero resultantes de la compresión de uno o varios órganos del mediastino. Debido al aumento de tamaño, ya sea a nivel tumoral, inflamatorio, de otra naturaleza, cualquiera de ellos va a generar compresión de uno o varios órganos que la constituyen y por la compresión generada van a crear un crecimiento y por lo daño estructural adyacente. A eso lo llamamos síndrome mediastinal. Y entonces regresamos nuevamente a la anatomía. ¿Qué cosa es mediastino? Mediastino es este espacio que hay entre el corazón, entre los pulmones y el área cardiovascular. Si nosotros vamos a ir en este plano lateral y en este plano axial, y acá tenemos una reproducción en 3D, decimos que el mediastino es el espacio anatómico localizado a la mitad del tórax. ¿De acuerdo? Está delimitado por delante, por el esternón, por detrás, por la columna vertebral, acá todo es pintado de amarillo, y en ambos lados por la pleura mediastinal, que la reviste. Caudalmente, o sea, por la parte inferior, es la pleura diafragmática, y cranealmente, o sea, hacia arriba, se abre por el opérculo torácico, ¿no? Por donde pasan, ya ustedes bien saben, estructuras nerviosas, respiratorias, digestivas y de carácter vascular. Entonces, para hacerlo de manera práctica y sencilla, este cuadro es lo que determina todo. Y también lo que les interesa, que es la pregunta del examen, me imagino. Pero miren, aquí el mediastino se divide anatómicamente en dos divisiones importantes. Dos. Ojo, dos. Es el mediastino superior y el mediastino inferior. A la vez, tenemos por adelante el mediastino inferior, tanto el anterior, el medio como el posterior. Miren, el mediastino superior, repitiendo otra vez, es desde el orificio torácico superior y el ángulo external o ángulo de Lewis, ¿hasta dónde? Hasta la cuarta dorsal o T4. Eso divide el mediastino superior. Por eso que hay un síndrome mediastinal superior, síndrome mediastinal inferior, por ende, en cada uno de los lados que vamos a ubicar. El mediastino inferior, a la vez, se subdivide en tres porciones: anterior, posterior y medio. Es muy sencillo. El mediastino anterior es la parte más pequeña del mediastino, se localiza anteriormente al pericardio fibroso, entre el pericardio y el esternón. El mediastino medio, ahí viene lo más importante, ya que en él se ubica el corazón, la región comprendiente del pericardio y la bifurcación traqueal. Y anatómicamente el mediastino posterior, otra vez el pericardio fibroso, el diafragma y la parte anterior de los cuerpos vertebrales. Entonces, si entendemos esto de manera sencilla y práctica, es muy fácil comprender clínicamente lo que vamos a encontrar en diferentes pacientes. Entonces, el mediastino está localizado en toda esta área, ¿de acuerdo? Vamos acá a ver, acá tenemos estructuras vasculares, acá tenemos el tronco brachiocefálico, y acá el mediastino vamos a dividirlo en la parte superior, ¿cierto? El mediastino, a la vez en el inferior,
el anterior, miren, el medio y el posterior. Mediastino superior en verde, mediastino inferior por debajo de la línea, que es T4, y a la vez este en anterior, medio y posterior. ¿Estamos claros? Listo. Cada una de estas estructuras que pasan por acá, ya sea por compresión o por adyacencia, van a dar un cuadro sindrómico, sintomatológico. Van a dar signos y van a dar síntomas. Y ahí es que nosotros expresamos síndrome de mediastino superior, mediastino anterior, mediastino medio, mediastino posterior. Entonces, solamente como recuerdo, ¿qué podemos comprimir o qué se puede comprimir cuando el mediastino superior está afectado? Todo esto, el timo, sobre todo en edades tempranas de la vida, los troncos brachiocefálicos, la vena cava superior, el callado de la aorta, el conducto torácico, los nervios laringeos, la tráquea, el esófago, músculo. Y acá, la vena cava superior. De acá, el conducto torácico. De acá, los nervios laringeos recurrentes, que son los que van a dar más la sintomatología más frecuente en el mediastino superior. En el mediastino anterior, el timo, sobre todo cuando son niños, grasa y nódulos linfáticos. En el mediastino medio, miren, el pericardio, su contenido, el corazón y la porción inicial de los vasos. Y finalmente en el posterior, miren todo lo que hay. La aorta torácica que se va hacia atrás, el conducto linfático, el esófago, el nervio vago. Miren, acuérdense del vago y del esófago, el plexo esofágico y algunos troncos simpáticos torácicos. O sea, el sistema nervioso parasimpático. Todo esto, si lo recordamos y de alguna manera guardamos esa información, va a ser muy, pero muy sencillo poder establecer lo que en adelante va a venir. Por lo tanto, los síndromes mediastínicos están producidos fundamentalmente por la compresión de estructuras que forman el mediastino. Vasos, nervios, vía aérea, ya sea esto secundario a una patología de origen tumoral o inflamatorio. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir en el síndrome? 3 elementos. ¿Hay un fenómeno obstructivo de los vasos? Sí. Entonces, el principal es la vena, ¿cuál? La vena cava superior o sus ramas. Fenómeno obstructivo de vísceras huecas. ¿A quién tengo? Fundamentalmente al esófago y a la tráquea. Si yo comprimo el esófago o comprimo la tráquea, voy a tener una sintomatología. Y por último, puedo tener disfunción de tipo neurológica, en mayor o menor grado. Por lo tanto, el nemogástrico y recurrente izquierdo, el nervio frénico y el sistema simpático. Este es el segundo cuadrito. Si entendemos esto, va a ser muy sencillo poder entender lo que sigue. Entonces, vayamos a lo más frecuente. Hay un síndrome dentro del síndrome mediastinal, que es el síndrome mediastínico superior. Habíamos dicho que corresponde al mediastino superior. El mediastino inferior a la vez se divide en anterior, medio y posterior. El mediastino superior. ¿Qué signos tenemos en este paciente? Miren, importante chicos, cuando entran a ver al paciente, entran a la habitación. El paciente tiene un edema facial, ya sea a nivel en la cara, en el cuello y en la parte superior del tórax, ¿no? La famosa llamada edema en esclavina. Vamos a encontrar también a veces un color con una cianosis a nivel perioral o facial. Va a haber una plétora facial, el paciente va a estar como ingurgitado, se ve un paciente pletórico, el paciente va a estar en taquipnia, ¿no? Y a veces vamos a encontrar, no a veces, no, generalmente, circulación colateral secundaria a la obstrucción, por lo tanto, de las angiectasias en el cuello y en el tórax. Estos son los signos. ¿Y qué síntomas va a tener el paciente? Fundamentalmente, ¿cuál? Disnea. Es el síntoma más frecuente tanto en el sistema respiratorio como en el síndrome mediastinal, sobre todo de carácter superior. Pero además el paciente puede tener sensación de embotamiento craneal, siente que la cabeza debe explotar, porque hay una compresión. El sistema venoso no permite drenar la vena de la cabeza y por lo tanto hay una cefalea tipo craneal opresiva, ¿no? Como un embotamiento. También va a haber tos, evidentemente, por la compresión de la parte nerviosa, digamos, eferente para la parte de la tos, y por qué no, dolor torácico que se empeora sobre todo cuando el paciente llega hacia adelante, ¿no? Ese es característico. Acá esto se pregunta, señor, buscamos disnea, buscamos tos, buscamos cefalea y buscamos dolor torácico que empeora en la posición anterior. Muy bien, esto es
la plétora que van a encontrar en los pacientes. Miren esa rubicundez de la cara y el cuello, ¿no? ¿Cierto? Esta paciente también lo mismo. Miren cómo está todo en la parte inferior del cuello, está prominente, está redondo, ¿no? Acá otro paciente donde vemos cómo las estructuras vasculares están dilatadas, la vena yugular externa y la circulación colateral, como se hace bastante evidente. Acá tenemos otro paciente, ya que es un caso extremo, ¿no? Donde hay una circulación colateral muy marcada, muy marcada. Estás acá. Esta circulación muy marcada también corresponde a un síndrome de vena cava superior. Y este de acá también, mira, de manera mucho más sutil, acá vemos algunas dilataciones o telangiectasias que nos está indicando que hay un compromiso mediastinal. Esto es lo que tenemos que buscar o recordar o tener en la mente si queremos diagnosticar un síndrome mediastinal, porque eso va a ser de inicio, de ingreso en el paciente a la hora de hacer el examen físico, tanto general como específico. Bien. Ya está. Para hablar de vena cava superior tenemos causas, solamente para recordarlo. Hay causas no tumorales, hay un cuadro que se llama fibrosis mediastínica, granuloma mediastinal, por tuberculosis y por trombosis de la vena cava superior, ya sea por catéter o marcapaso, ¿no? Son causas no tumorales que se van a dar en mayor o menor grado. Aquí vemos una radiografía de tórax en un póster anterior, vemos la silueta cardíaca, todavía están haciendo radiología. Aquí está la columna, las clavículas, ¿sí? Estamos ubicados, y acá vemos una gran imagen radiopaca, ¿no? En el área mediastinal, un mediastino ensanchado, ¿correcto? Y acá en la tomografía ya se ve con mucho mayor detalle cómo está acá. Esta es la columna, el corazón, los grandes vasos, y miren la vena cava. Toda esta circunferencia es la vena cava. Pero ¿qué ha pasado? Está obstruida y solamente entra contraste por una parte de la vena. La otra, que está en este caso hipodensa, ¿no? Es porque está obstruida. ¿Y qué tumores produce síndrome de vena cava superior? Este es de los más frecuentes. Cáncer de pulmón, sobre todo o axel, linfoma mediastinal, ¿no? Estos dos son los más frecuentes que van a encontrar a la hora de buscar causa del síndrome de vena cava superior. Y también, como no, algunas metástasis de otros tumores. Entonces, recapitulando, síndrome de vena cava superior es lo más frecuente dentro del síndrome mediastinal. Y por lo tanto, tenemos que estar preparados para reconocer cómo llega el paciente. Porque esto de acá es lo que vamos a probablemente encontrar cuando hagamos el estudio radiológico correspondiente. Aquí, solamente para ver cómo este es un video, no sé si acá funcione, creo que ya me lo pasé, ahí está. ¿Sí? Esta es una tomografía, esta es la ventana pulmonar, el mediastino, ¿sí? Pulmones están aparentemente sanos, y acá va apareciendo, acá, ahorita vamos a ver, esto que viene a ser la ventana mediastinal, que es esta. Miren acá, de acá aparece la masa, ¿ves? Hay una masa, este es un linfoma, una masa tumoral que comprime los vasos en la aorta, esta es la columna. Miren el tumor que ha comprometido, acá está el corazón, sus 4 cavidades, y llega acá, esta es la parte hepática. Acá vemos en una coronal, ¿sí? Acá está la masa, acá está la aorta, las cavidades, miren cómo se compromete, ¿no? Acá están los diafragmas, ¿sí? La vía aérea, y finalmente la columna, ¿no? Y esta es la parte sagital. Miren, la masa está aquí, miren la masa, tremenda masa que ocupa el mediastino, comprime estructuras, generando el síndrome mediastinal, como ya hemos conversado. Entonces, esto ya lo tenemos ahora. Antes no teníamos mucha información imagenológica. Este es un corte axial, el que sabemos todos. Este es un corte sagital, este es un corte coronal. ¿De acuerdo? Miren acá, en el axial, lo que vemos todos, esto que está hiperdenso, que tiene contraste, la columna, acá está la masa mediastinal, comprimiendo el mediastino superior. Aquí la misma masa, en el corte sagital, ¿cierto?
¿no? Y acá en el corte coronal, miren. Acá está la masa. Muy bien. Entonces, es solamente para graficarles cómo vamos a encontrar esos pacientes a la hora que hacemos la historia clínica. Ok. La compresión de la tráquea, ya estamos hablando ahora de síndrome mediastinal inferior, tanto anterior, medio como posterior, ¿cierto? Pero ya hemos dicho que además de estructuras vasculares se pueden comprometer estructuras huecas, ¿cierto? Esófago y tráquea, ¿no? Y hacia la parte posterior estructura de tipo nervioso. Entonces, si el paciente tiene compresión traqueal por un síndrome mediastinal, va a traer básicamente disnea de tipo inspiratoria, tiraje, tos ronca y cianosis. Esa es la historia que va a traer el paciente. Si por lo tanto la tumoración o la lesión comprime algún bronquio, va a aparecer tiraje, murmullo vesicular disminuido o abolido, disminución de la expansión respiratoria, en el caso de que haya una obstrucción total, y por lo tanto atelectasia del lado afectado, ¿no? Lo que ya sabemos es un síndrome de atelectasia que ustedes ya lo han ido haciendo en la práctica. Y si tenemos compresión del nervio recurrente izquierdo, ¿qué va a pasar? Parálisis de la cuerda vocal izquierda, por lo tanto, el paciente va a tener una voz bitonal, esa voz del gallo Claudio, ¿no? Hola, hola, ¿no? Esa voz del gallo Claudio, ¿se acuerdan? Están muy chiquitos todavía, ¿no? Gallo Claudio, síndrome mediastino medio. Ahí está, vemos ahí, tiraje, miren el tiraje, a ver a los que están despiertos todavía, ¿no? Avisen a los que están dormidos, por favor. Tiraje, miren, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que tenemos que ver ahora, ¿ya? Por acá no sé si habrá, no hay audio, qué pena, no hay audio acá incluido, les habíamos traído un poco cómo es la... Ok, acá mismo miren, vemos una compresión. ¿Qué es esto? Los radiólogos, una atelectasia, ¿no? Miren cómo el lóbulo superior derecho, ¿no? Se ha comprimido y se ha obstruido, por lo tanto da una imagen triangular, ¿no? Esta es una atelectasia del pulmón en la parte superior derecha. ¿Qué hacemos cuando tenemos un síndrome mediastínico medio? Miren, ¿qué va a pasar? Y se comprime el nervio frénico. Ocurre hemiparesia del mediafragma, a veces el paciente tiene hipo y dolores tipo neuralgia, o sea, es importante, ¿no? Si se comprime en el mediastino medio el tronco verococefálico o la subclavia, va a haber soplo o frémito y pulsos radiales de carácter diferente en ambos brazos, ¿no? Y en cambio, cuando dice el nervio vago, produce una tos llamada coqueluchoide, ¿no? Esa tos tipo, antes llamaban estados asmatiformes, ¿no? El paciente tiene disfagia intermitente, hace bradicardia muchas veces y también puede producir vómitos y dolor epigástrico. Miren todo lo que puede producir un síndrome de mediastino medio. Ustedes ven acá, hay síntomas gastrointestinales, pero que corresponden realmente al compromiso del mediastino. Por eso que a la hora de hacer la entrevista, encontramos estos síntomas y estamos asociando síndrome mediastinal. Tenemos que tenerlo en la mente, porque si no lo tenemos, se nos va a pasar. Ahora que ya lo conocemos, ¿no? Dice el audio de la tos coqueluchoide, no sale, ¿no? Bueno. Este es un síndrome de mediastino llamado inferior, que también está dentro del grupo de clasificación. Lo he puesto al final, porque básicamente no se ve con mucha frecuencia, pero también se puede comprimir la vena cava inferior, ¿no? Dando lugar a hepatomegalia, ascitis, edema, esplenomegalia y circulación colateral. Acá, esta es la zona inguinal, este es el abdomen, miren cómo está, hay dilatación de vasos, circulación colateral, importante en el paciente, ¿no? Está señalando en la zona abdominal con gran circulación colateral periumbilical, edema escrotal, ¿no? Edema escrotal y edema en los miembros inferiores, miren, ¿no? Entonces, eso es parte de un síndrome mediastínico inferior. En el síndrome mediastínico posterior, sobrepuesto, no es el formato, no por eso, la compresión del esófago básicamente revela disfagia de manera permanente y progresiva. Eso es muy importante, ¿ya? La disfagia intermitente suele ser debido a la compresión nerviosa del neumogástrico, pero la disfagia permanente y progresiva es por el mismo esófago que es comprimido, ¿no? Por otro lado, existe la oposición de la lesión del simpático de doble manera, ¿no? Primero hablemos de la que ustedes han conocido alguna vez,
La parálisis del simpático produce miosis, disminución de la dura palpebral y el oftalmo. ¿Cómo se llama eso? Claude Bernard Horner. ¿Cuál es su antítesis? ¿No? La excitación del simpático, que se produce con midriasis, exoftalmos y aumento de la dura palpebral. ¿Cómo se llama? Síndrome de Porphyre-Petit, ¿no? Son el antagónico, ¿cierto? Y finalmente, la compresión del conducto torácico lleva a la gran cantidad de la gran vena linfática, puede desarrollar derrame pleural de tipo quiloso. Este derrame pleural es lechoso, ¿no? Diferente al líquido pleural que ustedes en algún momento van a mirar, que es amarillo citrino. Entonces, miren acá, vamos a ver este paciente con mediastino posterior, con una tumoración en el cuello. Aquí se avanza, ahí está, esta tumoración en el cuello que la va palpando el examinador, ¿no? Es un paciente caquéctico, adelgazado, miren, tiene una tosis, ¿vieron? ¿Sí? Del lado izquierdo, ¿sí? Es una tosis, ¿qué síndrome es? De Claude Bernard Horner. Ahí está, ¿no? Más claro. ¿Y abajo qué sería? ¿Ah? ¿Cómo se llamaría? No, ya me pasé. ¿El de acá cómo sería? Porphyre-Petit, ¿no? El otro lado. Miren, acá está la midriasis. ¿Sí? ¿Ven la midriasis? A ver. Está con plano de 3 al fondo. Ya. Listo. Muy bien. Solamente para terminar. El mediastino anterior entonces puede lesionarse por lesiones prevasculares a nivel cardíaco o otras lesiones raras. Ganglios, bocio, timo, tumores. ¿Ok? Y todo eso está acá y lo vamos a ver en esta zona anterior. ¿Está bien? El mediastino medio lo mismo. Ganglios, aneurisma, algunos arterias pulmonar y algunos quistes congénitos. El posterior, lesiones del esófago, aneurisma de aorta descendente, o sea, en la parte posterior, tumores neurogénicos, etc. Muy bien, con eso hemos terminado. Y solamente para recordarles algo, miren. A propósito de lo que ha pasado hoy día, ¿no? La piedra, dice, ¿no? ¿Qué es una piedra? Dice. El distraído tropezó con ella. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino, cansado, la usó como asiento. Para los niños fue un juguete. David mató a Goliat y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura, ¿no? En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en la persona. No existe piedra en el camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. El síndrome mediastinal no es un síndrome muy atractivo, porque no lo vemos con frecuencia, porque no pasa por nuestro lado y nos dicen, hey, acá tengo un síndrome mediastinal. El paciente evidentemente no lo ven todos. Ven la neumonía, el síndrome de condensación, el derrame pleural, el síndrome bronquial, todo lo demás que lo van a ver con relativa frecuencia y facilidad. Pero el mediastinal es como el patito feo de la patología respiratoria, ¿no? Nadie lo quiere mirar porque nadie lo conoce. Entonces, que sea una piedra que sepamos identificar y tratar, porque muchos pacientes de estos pasan desapercibidos porque el médico general nunca vio estas imágenes, nunca recibió la información y pasó de largo. Y el paciente obviamente se deterioró y ya llegó a ser visto por un especialista después de meses cuando ya no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, la exhortación a los que todavía están despiertos y a los que han tenido la amabilidad de esperar una buena cantidad de minutos, como dijo su compañero, tomar el síndrome mediastinal como algo en nuestra cabeza, que siempre tenemos que tenerlo pensando que va a estar ahí. Va a aparecer si es que lo buscamos. Si no lo buscamos, nunca va a aparecer. ¿Y qué va a aparecer? Ya una tomografía, ya una placa, obviamente que algo obvio, eso lo sabe, como le digo a los alumnos, lo sabe el vigilante del hospital, ¿no? El vigilante sabe, pero todavía pues, no, ese tumor mediastinal lo que sea de radioterapia, ¿no? Ya, porque ha visto tantas veces, pero no sabe por qué. El alumno sí sabe por qué, porque el alumno ha estudiado biología, anatomía, fisiología, fisiopatología. Lo que nos toca hacer ahora es estar siempre ahí con esto. Vamos a preguntar, tos, disnea, ¿cierto? ¿Sí?
síndrome de atelectasia, derrame pleural, piloso, sobre todo dolor torácico, que puede ser común a las demás cosas, pero no olvidarnos que tenemos un área media espinal. Muy bien, ha sido todo. Muchas gracias por tu atención. Si hubiera alguna pregunta, encantado.